El Señor hace muchas cosas, ¿no?, en nuestras vidas, y todo hemos venido con tal vez con una intención diferente. Pero están acá, ¿por qué? Porque creemos en el Señor. Por eso estamos acá. Y saben una cosa, si el Señor no hubiera contestado nuestra oración, lo mismo deberíamos estar acá porque Él es soberano. Él se merece la gloria, la honra, lo mismo. Él es dueño de responder como quiere. Su voluntad es agradable y es perfecta. Muchas veces nosotros queremos que Él conteste como lo que le estamos pidiendo, pero a veces no es así. Y sabe que quería leer un suceso que pasó en la palabra, muy fuerte, donde había un grupo de personas, de estudiosos de la Biblia, que buscaban que el Señor les haga una señal. Le decía, nosotros vamos a creer si vos haces una señal, nos das una señal. Y el Señor venía haciendo muchos milagros, sin embargo no creían y no querían creer. Bueno, el título no es ese fue de otro miércoles. El título en esta noche es La señal de Jonás. ¿Ustedes saben cuál es la señal de Jonás? Esa. Bien, vamos a ir a la palabra en Mateo, capítulo 12, verso 38. Mateo capítulo 12, verso 38. Ahí está. Dice la palabra, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos. Estas personas eran estudiosas de la palabra escrita hasta ese momento. Vendrían a ser ellos los pastores del pueblo de Israel. Eran personas de mucho conocimiento, mucho estudio. Y ellos le dicen a Jesús, Maestro, deseamos ver de ti señal. A ver, queremos ver que hagas algo y vamos a creer en vos. Mire lo que le dice, deseamos ver de ti señal. Y el Señor les responde, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso es todo lo que le dice el Señor. Y estas personas dicen, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? ¿Qué sabemos de Jonás? Jonás fue un profeta que vivió mucho tiempo antes y que todos sabían y que nosotros le encontramos en la palabra que este profeta recibió una orden del Señor. Andá y predica a tal lugar. Y este profeta, en vez de ir para allá, se fue por el lado contrario. Se tomó un barco y ocurrió una gran tempestad. Bueno, leía en la palabra, está la historia de Jonás. Y ya estaba por hundirse el barco y Jonás le dice a la tripulación, al jefe de la tripulación, soy yo el culpable. Yo estoy en desobediencia con Dios, así que arrójenme al mar. Le arrojaron al mar, vino un pez grande, se lo comió, o estuvo dentro del pez 3 días Jonás. En forma milagrosa después fue devuelto a tierra, pero ahí trató Dios con él. Pero ¿cuál es la señal de Jonás? Ahí está. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí el Señor Jesús le estaba diciendo, yo voy a estar 3 días muerto.
días y 3 noches. Le estaba dando una profecía muy evidente, muy clara de lo que iba a pasar. Y el Señor les trata como una generación mala y adúltera. ¿Saben? Es la misma generación que vivimos hoy también. Mala y adúltera. Miren, esto pasaba con esta gente, con los fariseos y escribas que querían del Señor una señal. Y el Señor dice, yo no le voy a hacer ninguna señal. La señal que van a tener es la del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el pez, y yo también voy a estar 3 días en el corazón de la tierra. No había dudas. Vamos a continuar la palabra. Mateo capítulo 27, verso 63. Ahí está. El Señor murió. Y mire lo que pasó acá. Aquí estamos en el 63. Perdón, ¿podemos leer desde el 62? Dice, al día siguiente que Jesús había muerto, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Los principales sacerdotes y fariseos, diciendo, Señor, escuche esto, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. ¿Sabían ellos que iba a resucitar el Señor o no? Todavía no había resucitado, pero ya sabían. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ellos estaban previniendo por cualquier cosa, pero sabían lo que había dicho el Señor. A ver, ¿por qué esta gente, teniendo evidencias de lo que había dicho el Señor, no creían? ¿Qué tenía que pasar? Si este fue uno de los milagros más extraordinarios, la resurrección del Señor Jesucristo al 3er día. ¿Por qué no creían? Teniendo todas las evidencias. Es más, si pasaba, ellos ya estaban asegurando que no pase. Y Pilato le dijo, ahí tenéis una guardia, le da soldados, vayan y asegúrenlo como saben ustedes. Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra y poniendo la guardia. Mire, pero se recontra aseguraron de que no salga de ahí. Jesús ya le había dicho, al 3er día, esa era la señal de Jonás. ¿Por qué esta gente era tan dura para creer? Estudiaba la palabra, estaban las profecías, pero no querían creer. Mire, hoy hay mucha gente que tiene muchas evidencias de que existe el Señor, de que el Señor se sigue moviendo y no quieren creer. El que vean milagros no es una evidencia de que ellos van a creer. Mire, yo he visto muchas personas que han venido a la iglesia a pedir un milagro al Señor. Me acuerdo de uno que vino un muchacho con su padre
y que recibió un milagro del Señor. Eso me acuerdo clarito. Fue acá. Desahuciado el hombre, fue sano. Pero hoy ya andan en cualquiera, ellos, el Padre y el Hijo. Ya recibieron el milagro, pero no siguen al Señor. El que veamos milagros, prodigios, cosas que hace el Señor, o cosas visibles, esas cosas muchas veces no obran para que la gente crea. La fe viene por el oír la palabra. Sigamos leyendo. En Mateo capítulo 28, verso 11. Ahí está. Aquí ya resucitó el Señor, ya le había aparecido a algunas mujeres. Mientras ellas, las mujeres que vieron al Señor, se iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían pasado. Estos soldados que cuidaban la tumba fueron y le dijeron: mire, resucitó, vimos ángeles. Le dieron todas las evidencias. Y hubo una reunión. Vinieron y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, pasó, resucitó, se movió la piedra. Y ahí estaba la evidencia de los soldados diciendo a estos líderes religiosos: resucitó en verdad. Esto pasó y vimos esto. Pero sin embargo no creían estos líderes religiosos. Y aquí vemos, ni los soldados tampoco. Fueron arreglados con dinero. Y hubo consejo. Y tenían autoridad estos religiosos diciendo: si se entera el gobernador, nosotros lo vamos a poner a salvo, no se preocupen. Pero ustedes digan: fue robado el cuerpo por sus discípulos. ¿Por qué no creían? Estando la evidencia de que había resucitado, no querían creer. Este suceso lo conocía bien esta gente, se le fue dicho antes y no creían. Dice la palabra: bienaventurado o felices los que no vieron y creyeron. Nosotros no vimos estas cosas, la creemos por la palabra, que Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Creemos. Y en esta noche de oración vamos a ejercitar nuestra fe y creer que Él está vivo y sigue obrando. Y no necesitamos milagros o cosas evidentes para creer en Él. Creemos por la palabra y creemos por fe. Sin embargo, yo le pregunto a muchos de ustedes: ¿qué ha hecho el Señor por usted alguna vez? Todos podemos decir algo. Pero nuestra fe tiene que ir en aumento por la palabra del Señor. Muchas veces no vamos a recibir lo que esperamos, como les decía, pero Él es soberano.
Él lo hace según su voluntad. Él sigue siendo Dios. Que nosotros seamos de lo que creemos sin ver. Creamos porque Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida y la va a seguir haciendo. Y en esta noche es una buena oportunidad para ejercer nuestra fe en oración. Amén.